Siguiente punto, señora presidenta. Conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica interpretativa a la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Con su autorización, procedo a dar lectura al informe. Oficio número CEO-DBJ 2018-239, Quito, Distrito Metropolitano, 17 de octubre de 2018. Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional, presente de mi consideración. Con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar que por disposición de la señora asambleísta Norma Vallejo, Presidenta de la Comisión Especializada Ocasional, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto al presente el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de fecha 16 de octubre de 2018, mismo que fue aprobado en la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados en la sesión número 18, celebrada el día martes 16 de octubre de 2018, así como la correspondiente certificación de esta Secretaría, a fin de que se continúe con el trámite previsto en la Constitución y la ley, lo que me permito comunicar para los fines pertinentes. Con sentimientos de consideración y estima, atentamente, abogada María Fernanda Pazmiño, secretaria relatora de la Comisión. 1. Objeto del informe. El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentado por la asambleísta Norma Vallejo, así como los argumentos expuestos y las resoluciones adoptadas por la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. 2. Antecedentes. Mediante resolución del Consejo de Administración Legislativa de fecha 3 de mayo de 2012, contenida en el Memorando SAN 2012-1039, emitido por la Secretaría General el 9 de mayo de 2012, se resuelve que sea tratada la referida ley en la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Con oficio número CEO-DBJ 2018-021, de 4 de junio de 2018, se solicita a la Presidenta de la Asamblea Nacional se remite el proyecto de ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que sea tratada en la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Mediante resolución CAL 2017-2019-379 de 19 de junio de 2018, el Consejo de Administración Legislativa remitió el proyecto de ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con la finalidad de que sea tratado por la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados puso en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general el inicio del tratamiento del proyecto de ley. En la sesión número 4 de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, efectuada el 29 de mayo de 2018, comparecieron el licenciado Alfonso Llanes y la licenciada Cecilia Paredes, representante de la Coordinación Nacional de Jubilados, quienes expusieron sus criterios y argumentos con respecto al proyecto de ley. En la sesión número 6 de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, realizado el 7 de junio de 2018, compareció el señor Jorge Escobar, representante de la Coordinación de Profesores Jubilados del Carchi, quien expuso su criterio y argumentos relacionados con el proyecto de ley. En la sesión número 7 de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, llevada a cabo el 21 de junio de 2018, comparecieron la señora Laura Abril, representante de los jubilados de la provincia de Los Ríos, y el señor Leonardo Mogro Bejo, representante de los jubilados del 2008 en Cañar, quienes expusieron sus criterios y aportes respecto al proyecto de ley. En la sesión número 8 de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, celebrada el 27 de junio de 2018, compareció la doctora Patricia Cabeza, representante de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, quien expuso su criterio y aportes para que sean considerados en el tratamiento del proyecto de ley. Mediante oficio número MDT 2018-0680 de 31 de julio de 2018, el abogado Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, remite un informe del análisis del proyecto de ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el que, en la sección de conclusiones, establece lo siguiente. En mérito de la base legal enunciada y análisis precedente, este Ministerio concluye en los siguientes términos. Toda vez que el proyecto de ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene como propósito fundamental aclarar que los docentes del Magisterio Nacional que se jubilaron a partir del año 2008 tengan un trato igualitario a los que se jubilaron a partir del año 2011, de acuerdo a la disposición transitoria 21ª de la Constitución de la República del Ecuador,
Tomado como referente los términos del artículo 129 de la LOCEP, esta cartera de Estado no tiene objeción alguna al proyecto de ley planteado. En la sesión número 11 del 18 de julio de 2018 se continuó con el tratamiento del proyecto de ley orgánica interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el mismo que fue debatido y por mayoría absoluta con 6 votos a favor de las y los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados y una ausencia, asambleísta Daniel Oviedo, se aprobó la moción del informe para primer debate. Mediante oficio número 216 SB CAL AN 2018-2021 de 6 de agosto de 2018, la asambleísta Soledad Buendía Erdoiza remitió observaciones al informe de primer debate del proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ingresado en la Asamblea Nacional con el trámite número 336943. En la sesión número 529 del Pleno de la Asamblea Nacional llevada a cabo el día 8 de agosto de 2018, el Pleno conoció y debatió el informe para primer debate del proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sesión que fue suspendida por la presidenta de la Asamblea debido a que existían sesiones planificadas por las comisiones especializadas permanentes. Con oficio número OFI 098 RIP AN 2018 de 9 de agosto de 2018, el asambleísta general René Yandún Pozo remitió observaciones al informe de primer debate del proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite número 337423. El día 4 de septiembre de 2018 se continuó con la sesión 529 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se cerró el debate del informe para primer debate del proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Intervinieron en la sesión número 529 del Pleno de la Asamblea Nacional los siguientes asambleístas: 1. Dayana Pazdic, 2. Javier Cárdenas, 3. Delio Peña, 4. Fernando Calleja, 5. Mero Castanier, 6. Israel Cruz, 7. Noralma Zambrano, 8. Ana Galarza, 9. René Yandún, 10. Jorge Corozo, 11. María Mercedes Cuesta, 12. Ana Belén Marín, 13. Carmen Rivadeneira, 14. Yanine Cruz, 15. Esteban Melo, 16. Roberta Zambrano, 17. Juan Lloret. Mediante oficio número 166 AN RTV 2018 de 19 de septiembre de 2018, el asambleísta ingeniero Raúl Tello Benalcázar remitió modificaciones al proyecto de ley interpretativa de la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para el segundo debate, que fueron ingresadas en la Asamblea Nacional con trámite 340485. 3. Sistematización de las observaciones realizadas por asambleístas al proyecto de ley. Sesión número 16 CEOBJ 2018 de 13 de septiembre de 2018. A continuación se adjunta un cuadro que contiene una columna relativa al asambleísta y a la síntesis. Procedo a mencionar los nombres de los asambleístas: asambleísta Homero Castanier, asambleísta Cristina Reyes, asambleísta Montgomery Sánchez, asambleísta Delio Peña, señor Miguel Egas, asambleísta por un día. Sesión 17 COBJ 2018 de 3 de octubre del 2018, asambleísta Montgomery Sánchez, asambleísta Cristina Reyes, asambleísta Soledad Buendía, asambleísta René Yandún, asambleísta Raúl Tello Benalcázar. Se han incorporado en el proyecto de ley varias observaciones de forma presentadas por asambleístas que han permitido mejorar la propuesta. 4. Análisis del proyecto de ley 4.1, matriz comparativa. Texto vigente de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, disposición general novena. Punto raya. Como estímulo para la jubilación de las y los docentes, el Estado les pagará por una sola vez las compensaciones económicas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público para el efecto. Las y los docentes que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir por una sola vez 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del 5º año, y hasta un monto máximo de 156 salarios básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Texto sugerido por la Comisión para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Artículo 1. Interprétese la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el sentido de que todos los docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a la jubilación a partir del 20 de octubre del año 2008 tienen derecho a percibir el estímulo para la jubilación determinado en la Disposición Transitoria 21ª de la Constitución de la República, aplicado en los mismos términos que establecía el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente en el año 2010 y el artículo 125 literal C de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser liquidado en razón del valor del salario básico unificado del trabajador privado en general vigente a la fecha de presentación de su solicitud de jubilación, debiendo considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación hayan sido recibidos por el docente jubilado y que hayan sido inferiores al total que les corresponde. Artículo 2.
En caso de fallecimiento de la o el docente jubilado, se pagará a los derechohabientes del valor del estímulo por jubilación, incluidos los intereses desde la fecha de la presentación de la solicitud. El valor del estímulo por jubilación integrará el haber hereditario del beneficiario y su distribución se hará en favor de todos los derechohabientes legalmente reconocidos del docente jubilado fallecido. Para el efecto, los derechohabientes o sus representantes presentarán la respectiva solicitud al Ministerio de Educación, a la cual adjuntarán la partida de defunción del causante, original y copia de los documentos de identificación de los derechohabientes y la posesión efectiva de los bienes del causante. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los derechohabientes legalmente reconocidos de los jubilados beneficiarios fallecidos se sujetarán a lo dispuesto en el Código Civil. Disposición transitoria. El Ministerio Rector de Economía y Finanzas, en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la expedición de esta ley, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, determinará el respectivo cronograma de pago y realizará las reformas presupuestarias para la asignación de los recursos suficientes y necesarios de manera prioritaria, con la finalidad de hacer efectivo el derecho al pago del estímulo para la jubilación, aplicando el cálculo previsto en el artículo 1 de la presente Ley Orgánica Interpretativa. La priorización del pago del estímulo para la jubilación se realizará teniendo en cuenta los siguientes factores. 1. Condiciones de orden médica, discapacidad y o enfermedad catastrófica del jubilado beneficiario. Y 2. A los derechohabientes de los jubilados fallecidos beneficiarios. Disposición final. La presente Ley Orgánica Interpretativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 4.2. Sobre el tipo de ley. El artículo 133 de la Constitución de la República establece que las leyes pueden ser orgánicas y ordinarias. Las leyes ordinarias no prevalecen sobre las orgánicas ni las modifican. Por tanto, su reforma solo es posible a través de leyes reformatorias del mismo tipo. Con base en lo expuesto, al tratarse de una ley interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se le da el carácter de orgánica. En este sentido, la Comisión tratará el proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 4.3. Análisis constitucional. La Constitución de la República dispone en su artículo 36 que las personas adultos mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social, económica y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 años de edad. En el artículo 37 dispone que el Estado garantizará a las personas adultas mayores la jubilación universal. La Corte Constitucional del Ecuador determina en la resolución 004-13-SAN-CC de fecha 13 de junio de 2013, publicada en el suplemento del Registro Oficial número 22 de 25 de junio de 2013, como regla jurisprudencial lo siguiente. Comillas, el monto de la reparación económica, parte de la reparación integral, como consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la Constitución, se la determinará en jurisdicción contenciosa administrativa cuando la deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba de hacerlo un particular. Dicho procedimiento se constituye de ejecución en el que no se discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos. Cierra comillas. En este sentido, el proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural propone que los jubilados de los años 2008, 2009 y 2010 que se les sean reconocidos el derecho al incentivo jubilar, constituyéndose en una progresividad de los derechos de los jubilados del país. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 3, con sede en el Cantón Cuenca, en el juicio 177-2011, resolvió aceptar la demanda propuesta en contra del Ministerio de Educación por no ser pagados de acuerdo a la disposición constitucional y dispone al Ministerio de Educación que proceda a reliquidar las indemnizaciones a las que los accionantes tienen derecho. De igual manera, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 1, con sede en Quito, declara, comillas, aceptada la demanda y se reconoce que en la especie ha operado el silencio administrativo a favor de las y los actores que han suscrito la demanda. Consecuentemente, tienen el derecho para que el Ministerio de Educación proceda a practicar la reliquidación y pago de la compensación económica conforme a lo establecido. La Sala en los considerandos de esta sentencia, es decir, a razón de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio en el Magisterio Nacional, sin que pueda sobrepasar los 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en general, reliquidación de la cual deberá descontarse la compensación que las y los actores han recibido conforme a documentos aparejados en la demanda. Para la liquidación y pago se concede al Ministerio de Educación el término de 60 días. 4.4. Análisis del texto. La Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dispone que el Estado estimulará la jubilación de las y los docentes del sector público mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado y de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio. La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo.
La Ley Orgánica del Servicio Público en el artículo 129 establece que las y los servidoras y servidores de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de la ley que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir por una sola vez 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del 5º año y hasta un monto máximo de 156 salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del año 2015 de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 y las prescripciones constantes en la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural deben ser entendidas y cumplidas en el sentido contenido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 125 literal C que desarrollaron la disposición mandatoria de la 21ª disposición transitoria constitucional. En este contexto, en el estándar de ejercicio de derechos, se estaría violentando el derecho a la bonificación establecida en la Constitución de los jubilados de los años 2008, 2009 y 2010, sin respetar la jerarquía normativa, ocasionando de esta manera un grave atentado a la seguridad jurídica. 4.5. Matriz de texto sugerido por la Comisión para segundo debate. Texto primer debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Artículo 1. Interprétese la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el sentido de que todos los docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a la jubilación a partir del 20 de octubre del año 2008 tienen derecho a percibir el estímulo para la jubilación determinado en la Disposición Transitoria 21ª de la Constitución de la República, aplicado en los mismos términos que establecía el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público vigente en el año 2010 y el artículo 129 literal C de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser liquidado en razón del valor del salario básico unificado del trabajador privado en general vigente a la fecha de presentación de su solicitud de jubilación, debiendo considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación hayan sido recibidos por el docente jubilado y que hayan sido inferiores al total que les corresponde. Artículo 2. En caso de fallecimiento del la o el docente jubilado, se pagará a los derechohabientes del valor del estímulo por jubilación, incluidos los intereses desde la fecha de la presentación de la solicitud. El valor del estímulo por jubilación integrará el haber hereditario del beneficiario y su distribución se hará en favor de todos los derechohabientes legalmente reconocidos del docente jubilado fallecido. Para el efecto, los derechohabientes o sus representantes presentarán la respectiva solicitud al Ministerio de Educación, a la cual adjuntarán la partida de defunción del causante, original y copia de los documentos y de identificación de los derechohabientes y la posesión efectiva de los bienes del causante. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los derechohabientes legalmente reconocidos de los jubilados beneficiarios fallecidos se sujetarán a lo dispuesto en el Código Civil. Disposición transitoria. El Ministerio Rector de Economía y Finanzas, en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la expedición de esta ley, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, determinará el respectivo cronograma de pago y realizará las reformas presupuestarias para la asignación de los recursos suficientes y necesarios de manera prioritaria con la finalidad de hacer efectivo el derecho al pago del estímulo para la jubilación, aplicando el cálculo previsto en el artículo 1 de la presente Ley Orgánica Interpretativa. La priorización del pago del estímulo para la jubilación se realizará teniendo en cuenta los siguientes factores. 1. Condiciones de orden médica, discapacidad y enfermedad catastrófica del jubilado beneficiario. Y 2. A los fallecidos de los derechohabientes de los jubilados fallecidos beneficiarios. Disposición final. La presente Ley Orgánica Interpretativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Texto sugerido por la Comisión para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Artículo 1. Interprétase la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el sentido de que todos los docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a su jubilación a partir del 20 de octubre del año 2008 tienen derecho a percibir el estímulo para la jubilación determinado en la Disposición Transitoria 21ª de la Constitución de la República, que será aplicado en las mismas condiciones y términos establecidos en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente en el año 2010 y el artículo 125 literal C de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser liquidado en razón del valor del salario básico unificado del trabajador privado en general vigente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud de jubilación, debiendo considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación hubieran sido recibidos por los docentes jubilados, siendo inferiores al valor total que les corresponde. Disposición general. En caso de fallecimiento de la o el docente jubilado, se pagará a los derechohabientes del valor del estímulo por jubilación, incluidos los intereses desde la fecha de la presentación de la solicitud. El valor del estímulo por jubilación integrará el haber hereditario del beneficiario y su distribución se hará en favor de todos los derechohabientes legalmente reconocidos del docente jubilado fallecido.
Para el efecto, los derechohabientes o sus representantes presentarán la respectiva solicitud al Ministerio de Educación, a la cual adjuntarán la partida de defunción del causante original y copia de los documentos de identificación de los derechohabientes y la posesión efectiva de los bienes del causante. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, de los derechohabientes legalmente reconocidos de los jubilados beneficiarios fallecidos se ejecutarán a lo dispuesto en el Código Civil. Disposición transitoria. El Ministerio Rector de Economía y Finanzas, en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la expedición de esta ley, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, determinará el respectivo cronograma de pago y realizará las reformas presupuestarias para la asignación de los recursos suficientes y necesarios de manera prioritaria, con la finalidad de hacer efectivo el derecho al pago del estímulo para la jubilación, aplicando el cálculo previsto en el artículo 1 de la presente Ley Orgánica Interpretativa. La priorización del pago del estímulo para la jubilación se realizará teniendo en cuenta los siguientes factores. 1. Condiciones de orden médica calificadas como discapacidad y o enfermedad catastrófica del jubilado beneficiario. Y 2. A los derechohabientes de los jubilados fallecidos beneficiarios. La función ejecutiva, por intermedio del Ministerio Rector de la Economía y Finanzas, informará a la Asamblea Nacional los valores de los desembolsos que se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido para el pago del estímulo de jubilación. La Asamblea Nacional fiscalizará el cumplimiento de esta disposición transitoria a través de la comisión especializada que designe para el efecto el Consejo de Administración Legislativa. Disposición final. La presente Ley Orgánica Interpretativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 5. Recomendación. En base a los argumentos expuestos en la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el que se recomienda la aprobación del referido proyecto de ley. Resolución. Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas, la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados resuelve aprobar el presente informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 blancos de las y los asambleístas presentes de la sesión número 18. 7. Asambleísta ponente. El presente proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural será expuesto por el asambleísta Homero Castanier, integrante de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Nombres y firmas de los asambleístas que suscriben el informe: asambleísta Norma Vallejo, asambleísta Homero Castanier, asambleísta Cristina Reyes, asambleísta Washington Paredes, asambleísta Israel Cruz, asambleísta Montgomery Sánchez. 10. Certificación de la Secretaría Relatora de los días que fue debatido el proyecto de ley. En mi calidad de Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados en relación al proyecto de Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, calificado mediante resolución del Consejo de Administración Legislativa 2017-2019-379 de 19 de junio de 2018, remitido a la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados por la Secretaría General, conmemorando SAN 2018-23-11 de fecha 19 de junio de 2018. Certifico que el informe de este proyecto de ley fue tratado y debatido en las sesiones de la Comisión número 16 y 17 de fechas 13 de septiembre y 3 de octubre del 2018 respectivamente. El informe para segundo debate y el texto del articulado propuesto en el proyecto de ley, que anteceden en un total de 14 fojas útiles, fue aprobado en la sesión de comisión número 18 de fecha 16 de octubre de 2018 con la siguiente votación de las y los asambleístas: a favor: Homero Castanier, Israel Cruz, Washington Paredes, Cristina Reyes, Montgomery Sánchez, total 5, en contra, total 0, abstención 0, blanco 0. Asambleístas ausentes: Norma Vallejo, Daniela Oviedo. Quito, 16 de octubre del 2018. Hasta ahí el texto, señora presidenta.